A mí me dice que ya está grabando, profe Dalia. Eh, Primero que todo, quiero saludar a los alumnos que se han conectado en estos momentos para iniciar esta parte de la temática que tenemos nosotros dentro dentro de este diplomado que espero que ya esté dando los primeros reflexiones y los primeros soportes al trabajo que están desarrollando. Hablaba con el doctor Diego hace un rato y creo que de esto vale la pena pues recordar que estamos sobre una de las experiencias que se están sacando adelante con la corporación y con la universidad y que tiene que ver bastante con el tema del uso de la política pública en gestión de riesgo de desastres y que sobre eso pues estamos tratando de que baje a la parte más pragmática y además para que cuando corresponda aplicarlo en la experiencia, pues usted tenga esa herramienta como tal. La clase anterior, que fue la del martes, logramos llegar hasta todos los elementos que tienen que ver con la parte de lo que soporta la 1523 y logramos también cerrar un poco con la coordinación y lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Desde el punto de vista que dejo claro dentro de esta, dentro de este escenario, es que la cooperación internacional en la gestión de riesgo en Colombia sí está reglamentada, es parte de la política de gestión de riesgo de desastres y ella pues está marcada en el artículo 43, lo que quiere decir que las acciones que se desarrollen, y en eso terminamos, deben estar basados en los requerimientos que la misma norma lo establece. Por eso es que es importante que ustedes tengan en cuenta que desde el orden nacional, departamental, local y además de la región, la cooperación entra a ser algo subsidiario y complementario para la parte que se está, que se requiera en cualquiera de los procesos, porque se hace también en conocimiento, en reducción y más cuando hay situaciones de emergencia. Para la muestra, pues, los actuales que hay hoy en Colombia y para la muestra también el impacto que hay a nivel de la región cuando la cooperación empieza a tener algunas restricciones en cuanto a recursos. Ustedes saben que con el cambio de gobierno de los Estados Unidos, por recordar algo, unos recortes a la cooperación, pero no especialmente para la gestión de riesgos, sino en toda la temática de la cooperación, y empezó a notarse con los donantes, empezó a notarse con las líneas de intervención, y eso pues también genera como unos efectos que pues se deben de tener en cuenta en estos momentos. Y así empieza a darse el panorama, pero concluyo diciendo que la cooperación internacional dentro de la norma está claramente definida y que la cooperación bien, bien acordada es efectiva, es positiva. Hay un mensaje, hay un lema que se utilizó, lo motivaron algunas organizaciones internacionales y hablaban que sé que algunos de ustedes, o la mayoría, pues son, digamos, personas que analizan los soportes internacionales para el tema de la cooperación y hay algunos instrumentos y hay algunos elementos claves que hay que tener en cuenta. Quienes toman nota, les doy algunos tips para que lo manejen.
en cuanto a la calidad, hay unas, digamos, en el tema de la asistencia humanitaria, hay unos estándares y en eso pues están marcados en los acuerdos de lo que tienen que ser los estándares mínimos de asistencia humanitaria. Y eso pues en eso se basa los países que quieren cumplir se llama el proyecto Esfera. Entonces, lo pueden anotar, lo pueden consultar. Esfera es un acuerdo entre varias organizaciones del mundo. Y allí se acordó los estándares mínimos de calidad, de cantidad y demás elementos para que los países, en respeto a las víctimas, a los vulnerables, cumplan con esos mínimos. Esfera es la base también para las ayudas humanitarias que se dan en países como Colombia. Con base en esto, por ejemplo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tiene un estándar para lo que es alimentarios y no alimentarios, ¿sí? Food y no food. Y ahí se marcan, por eso ustedes cuando revisan las cajas tienen esa estructura. Yo quiero decirles que una vez protocolizada la ley 1523 y los acuerdos que se han dado en algunas reuniones con Naciones Unidas, Colombia se sentó con el sistema de Naciones Unidas y con las organizaciones internacionales a trabajar en el manual y en la estandarización de las ayudas. Y lo que hoy rige está dado por esos elementos. Por eso, cuando los entes de control, inclusive, y los entes que acompañan a las víctimas o los damnificados y a los afectados, siempre preguntan por lo regular si se cumplen con los estándares. Hay estándares de agua y saneamiento, hay estándares de shelter o de albergues, hay estándares de los alimentos, las eh, kilocalorías que debe tener un paquete alimentario y además de los otros elementos de ayuda. Entonces, eso también tiene que ver con lo que se ha ido extrayendo de la cooperación internacional. Y en eso pues tiene que estar Colombia y la política lo establece y quien regula esa situación es el coordinador del sistema, que es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y que acompañado con todos los entes, porque eso fue el producto es el resultado de unos talleres, reuniones que desarrollaron en algunas ciudades, recuerdo en un encuentro en Cartagena con el sistema de Naciones Unidas y otros en la capital, acá en Bogotá y demás. Entonces, para que lo tengan ustedes presentes. Igual les recordaba la semana pasada que para la respuesta también existen los protocolos internacionales y en eso pues el país está avanzando. Y avanzando, es decir, que está cumpliendo con los estándares que existen para la respuesta en emergencias. Uno de ellos, de esos, tienen que ver con los mecanismos de atención a las situaciones o los escenarios de afectación por el colapso de estructuras que por lo regular se dan por causa de los terremotos, de los sismos o de otros eventos que también puede causar un colapso. Y hay, digamos, esos estándares de protocolos que al cumplirse, pues da para que la ayuda internacional pues tenga esa organización. Les colocaba el ejemplo que eso nació acá en Colombia después de la caída del edificio Space en Medellín, con el recoger todas las informaciones y hacer parte de algunas organizaciones a nivel de la región y del mundo. El sistema hace parte de los grupos de USAR a través de INSARAC. INSARAC pues, es parte del equipo de Naciones Unidas para el manejo de emergencia y respuesta y donde Colombia hace parte de ese grupo. De hecho, en ciertos momentos el país ha tenido las posibilidades y hace parte del equipo regional de INSARAC, que es por regiones, son alrededor de 5 grupos de trabajo que se reúnen anualmente
para manejar todos estos temas y además por las regiones hay unas representaciones. Colombia ha sido varias veces presidente de sus grupos. Yo tuve la oportunidad de ser presidente en 2 oportunidades, en los 7 años que estuve, y en esas oportunidades pues se gestionaron, uno, la certificación para Colombia del primer grupo de respuesta de atención en estructuras colapsadas, el User Call 1 que se conformó, y en otro en llevar la propuesta para la implementación de la acreditación de los grupos nacionales, que fue reconocida y es la que hoy está actuando a nivel mundial. Eso es así, también se maneja en los temas de los estándares que se manejan en salud, con AOPS, con la Organización Mundial de la Salud, y por otro lado, pues hay temas que se manejan con el mismo Sistema Nacional de Bomberos, que es lo del control y el manejo de incendios forestales. Aunque el sistema tiene una comisión de incendios forestales que actualiza cada rato los procedimientos, los protocolos de acuerdo a la ley 1575, que es también de los temas que hemos hablado en estos días, pero también hace parte de unos procedimientos que se revisan con los colegas bomberos de los Estados Unidos, de Europa, del sur, en Chile. Y acá, por ejemplo, los bomberos han hecho papeles importantes en soportar atenciones. Hace algunos años estuvieron en Chile acompañando al país en el control de los incendios de gran magnitud que se han dado por las altas temperaturas y lo que ha requerido la movilización. Colombia en ese sentido también ha estado mejorando sus capacidades. De hecho, con la Fuerza Aérea, en su momento lograron tener uno de los equipos de control de incendios eh, que, 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 se pueden tener, que es una aeronave con unos equipos para el control, y sobre eso pues ahí está integrado Fuerza Aérea, está integrado los bomberos y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la unidad. Entonces, todo esto lo digo para que sepan que también cuando se habla de la cooperación internacional, no es únicamente el curso o la línea o el proyecto puntual que cualquier agencia tiene algún recurso y entonces se va, lo desarrolla en alguna parte y eso pues vuelve a la temática que les decía, que a veces nos confunden por conceptos o por modas o por tendencias que sabemos que no tienen ninguna mala intención, pero sí a veces nos confunden a nosotros y lo importante es que cualquier de esas temáticas tiene que basarse en toda esta información que se maneja. Por eso es clave que, y les recuerdo que dentro de la 1523 también se tiene estipulado aspectos para la denominación de los términos y demás. Hasta acá, pues, quería reforzar un poco el tema que la semana, en la clase pasada dejamos, y paso a mostrarles en cuanto a esta norma de ley, que es la 1523, pues uno puede empezar a mirar como proceso cómo se encuentra y qué le puede revisar desde fortalezas y retos. Hace rato yo le estaba consultando al doctor Diego Mesa, el profesor de acá de la universidad, porque a mí me parece importante, no desde el punto de vista de ponerlos a ustedes, a los que están inscritos en el diplomado, a hacer trabajos y investigaciones y cosas por el estilo, pero sí sería bueno que de cada temática, ojalá al final, cuando entren ustedes a la sala y hagan aportes, empiecen también a marcar como de todo lo que han ido recibiendo, eh, lo que les explicó en las primeras clases el profesor Nelson, en lo que nosotros llevamos, como para que ustedes marquen temas que ustedes sienten que les está reforzando y además por dónde se inclinan. Una de las cosas que en el tema de la gestión de riesgo, que es bueno también uno autoevaluarse, ustedes que están haciendo este diplomado, también le da para que uno piense en qué me ubico,
Si yo puedo, en el tema de la gestión de riesgo, me encanta más la línea del conocimiento, por la profesión, de respuesta, también por la formación que se tiene, operativa y demás, o de reducción de riesgo, también por la inclinación que se da a todos estos elementos claros, o en el tema administrativo, porque el tema de la gestión de riesgo también requiere de personal que genera administración, y eso es parte fundamental. Eh, Continúo, pues, abro el micrófono si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario que quiera hoy aportarnos. Hoy el reto con ustedes es que vamos a esperar que si al terminar, ir terminando, ir avanzando en este proceso, quieren intervenir, quieren hacer algún aporte, les provoca hacer una consulta, una pregunta, para que podamos tener la oportunidad de escucharlos. Entonces, doctor Diego, ¿usted quiere hacer algún aporte antes de continuar o alguna recomendación? Le doy la palabra. No, mi doctor, tranquilo. Sigamos con los muchachos o con los que están participando del diplomado. A ver, entonces, con los muchachos, como lo dice acá nuestro querido profesor, si hay algún joven o alguna señora, señorita, señor, que quiera hacer algún aporte. A nosotros eh, nos parece que puede haber, a veces nosotros hace rato nos preocupábamos, mucho silencio, pero eso, la virtualidad da cada vez es para ello, que uno se pone de espectador. Yo, inclusive, haciendo un paréntesis, desde mi profesión también, escribí un artículo para una revista que llamaba El pro y los contras del trabajo virtual, y de hecho también de la misma capacitación. Y todos tienen sus pros y sus contras, y la parte que lo convierte en un poco así, que lo aleja, que es lo que le preocupa al profesor Diego y a, pues, a cualquiera, es que no, al no estar face to face y al no estar con el calor humano, pues muchas veces mantiene como esa comunicación, unos oyendo muchos y pocos hablan, pero para mí lo importante es que ojalá esto pueda trascender. Si no hay si hay algún comentario, bienvenido. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, si no, le ponemos ahorita una inquietud más adelante. De esto hay unas fortalezas que les comparto. Esto ya es parte que les puedo hacer como para la reflexión en cuanto a la ley, en cuanto a la norma que existe. Y uno puede decir que la 1523 tiene una fortaleza porque es una política pública coherente con todos los tratados internacionales. O sea, que puesta en cualquier escenario, tiene esa conectividad, es coherente, tiene los, los elementos que marca las mismas normas internacionales, y eso fue lo que hicimos en las clases anteriores desde el principio. Además de eso, cuenta con principios rectores, los que vamos a revisar ahora más tarde. Y cuando uno habla de los principios rectores, hacen parte de la ley, porque muchas veces se marcan eso y son los 15 principios que están marcados. Además de ello, que, que uno puede mirar, define las competencias de las diferentes instancias de gobierno. La ley lo tiene estipulado, da esa claridad. Muchas veces no conocerlas no quiere decir que no existan. La ley es la ley. Los abogados, cuando la quieren aplicar en cualquier manera correctiva y demás, dicen que dura es la ley, pero es la ley. Y yo pienso que esta ley no es dura, sino es una ley que es muy completa y define las competencias. Pero hay que insistir en que lo que está definido como competencias y otras responsabilidades y otros compromisos y otros mecanismos para actuar,
hay que decirlo. De ahí que la academia es uno de las alas de soporte para que la política pública en gestión de riesgo siga siendo conocida, y al ser conocida se puede aplicar, y a la aplicación se puede valorar, y cuando se valora se puede cuantificar para lo que sirve. Que hay un reto grande, por supuesto que es un reto grande. Es una ley que tiene en su trayectoria, como ustedes lo han visto, arrastra todo un pasado, lo trae a un pasado, a norma, lo trae a un presente, y cada día hay algunas situaciones de mejoramiento y de actualización, pero toca aplicarla como tal. Esta ley también, señores, tiene una fortaleza, que es que involucra como actores de la ley al sector público, privado y comunitario. Ahí es donde les comento que esto como involucra y los pone a los tres actores como sujetos, más no como objetos. Y en ese sentido es donde también hay que trabajarlo ustedes con las comunidades cuando lo tienen que hacer a través de los consejos municipales o departamental o de las organizaciones, porque aquí hay tres miradas. Casi siempre cuando se habla de la ley, por lo regular se cree que la obligación es del sector público de cumplir con todo hacia lo comunitario, y que el sector privado, por decir algo, es un actor que acá es aislado y que cuando participa es porque nos va a ayudar en algo. No es. Entonces, ahí hay que, además que los tres tienen las mismas responsabilidades desde cada uno de sus competencias, pero son responsables en cada uno de los procesos. Y de hecho, uno puede colocar en algún tema, los tres tienen que cumplir con los planes, al menos cuando uno empieza a hablar de, por colocar un solo ejemplo. Entonces, eso es una fortaleza que tiene esta norma de ley. Y además está articulada con los instrumentos de planeación de los territorios, al igual que de los instrumentos de planeación nacional. Entonces, eso tiene, digamos, como de lo más relevante que la 1523 puede tener como parte que uno puede resumir. Y por otro lado, hay unos retos. La ley, y hoy lo dije en otra conferencia que estaba dando hace un rato, en otro sentido, que estaba hablando sobre estrategias de desarrollo y demás, y se habla de modas y se habla de tendencias, pero el mundo tiene que seguir todos los días pensando en algunos retos. La IA es un reto grande y es una herramienta y es uno de los soportes que hay que saber manejar, que no se pueden dejar a un lado, hay que utilizarlos, bien utilizados. Y eso incluye el tema de la gestión de riesgo. Total, hay que saberlo utilizar en ese sentido. Por eso está como retos la aceleración digital y estas soluciones automatizadas refuerzan y reforzarán la conectividad y toda la parte de lo que es la ciberseguridad. Esto cada día hay que tenerlo, hay que estar en el tema digital, en el tema tecnológico. Tienen que soportarse. Son retos que hay que meterlos más. Las simulaciones, todo eso que se habla cuando uno quiere hacer ordenamiento, cuando usted hace planificación, cuando usted proyecta, cuando cuando la información tiene que sistematizarse y recogerse y hacer análisis. Es absolutamente importante, es un reto que hay que hacerlo. Y de eso es clave hacer esa referencia como reto importantísimo. Y cada día hay
más elementos que facilitan el tema de la gestión de riesgo. Y esto ha cambiado tanto que en menos de 15 años uno empieza a mirar y las cosas ahora son más fáciles haciéndolos con todos los temas que uno empieza a manejar en ese sentido. Por otro lado, eh, otro reto es la gobernanza de ciudades. Y la gobernanza de las ciudades es algo que ustedes se encuentran y lo que uno piensa que en la gestión de riesgo es que las grandes ciudades y las ciudades como tales, que incluyen municipios, deben abordar el tema de la gestión de riesgo como parte de su programa de gobierno, no como un elemento que puede ser necesario o un medio para conseguir recursos, que es que a través de la gestión de riesgo, entonces voy a conseguir recursos para esto. Tiene que ser parte de la gobernanza, parte de la planeación, parte de la organización, parte de la dirección, parte del cotidiano, vivir de la gobernanza de ciudades como tales. Y eso es un reto que hay que hacerlo. Esto hay que tenerla metida en la globalización de todos los servicios. Es otro reto importante porque empieza a ser transversal y empieza a soportarlos. Y yo sigo planteando que la parte digital debe estar siempre presente en, en que debe permear los servicios de asistencia social y humanitaria. Y pareciera que todo se da en ese sentido. Y resulta que todo lo que se ejecuta a través de cualquiera de las tres acciones o de todo el proceso que se maneja, muchas veces los mismos, por colocar un ejemplo con los bomberos o los voluntarios, usted los ve en terreno actuando de manera manual, inclusive para legalizar, y todo lo que se compre, todo lo que se invierta, es objeto de ser legalizado y de ser explicado dentro de la entrega de información y la transparencia. Y eso tiene que ser permeado. Cada día se tiene que pensar en eso. Ha cambiado en procesos, esa digitalización es fundamental y el registro como tal, además porque todo tiene que migrar a unas fuentes y esos son retos pues, que se dan para la gobernanza global, pero también para lo que se piensa a nivel local. Ayer tuve una oportunidad en la mañana de, de estar en dos escenarios. Hablé con un alcalde de una ciudad capital, de departamento, de una ciudad mediana, de un departamento, y él me hablaba del tema de la sistematización y el control que tiene del sistema de alerta temprana, que tiene una sala de crisis, que tiene 24 tal, y bueno, una cosa que dice uno chévere, e inclusive lo junta con otros mecanismos para controlar otros aspectos, que está bien. Dice uno, bueno, esto es una cosa que va avanzando en esta parte digital y recoge informaciones. Hace unos días estuve en Cali y en Cali me decía una persona que maneja el tema de la gestión de riesgos, es Rodrigo Zamorano, que fue director del departamento de gestión de riesgos, ahora estaba trabajando en el local de Cali, de varios fuentes de carácter técnico y son con respecto al comportamiento hidrometeorológico en la región. Y uno empieza a mirar, bueno, todas estas cosas tienen un ingrediente clave que le llegue a la comunidad. Y ayer fui a una zona que está muy afectada, ya no es por desastre, sino por el conflicto y demás, que es Tibú. Estuve como Cruz Roja. Les comenté que yo soy el presidente de la Cruz Roja Seccional Norte de Santander y ayer tenía una cita con el alcalde de Tibú y a la par pues haciendo un soporte de atención humanitaria a la gente que desplazada por el conflicto tan
que está pasando y demás ya llevan casi más de 6 meses. Esta situación están necesitando de mejorar el tema de la digitalización. O sea, el tema también es que tienen que llegar es a los sitios más alejados del país, a los sitios donde la acción humanitaria requiere efectividad con mayor tiempo. Y ustedes que están algunos que han estado en las regiones y en la parte operativa, hay cosas que uno a veces no pueden diferenciar, los organismos de socorro, si esto es de origen natural o es antrópico, intencional o no intencional. Ahí a veces se encuentran es que lo que hay es unas personas que requieren de la ayuda, pero esa ayuda o esa atención a veces tienen una fuente, unos orígenes de recursos, de fuentes, y es donde tiene que empezar a legalizar. O sea, tener. Entonces, me venía a la cabeza de estos retos que uno plantea, es cómo lograr que lo que se haga rápido, efectivo y que su proceso de sistematización que se tengan de la tranquilidad para que migre a donde tenga que darse. Son retos. De eso hay que hablar mucho. De eso hay que empezar en el desarrollo a plantearlo. Y esto es de las normas que a la misma ley, cuando uno la analiza y en cualquier escenario le preguntan, eso se explica. Este pedazo que estoy hablando lo he puesto como persona, como consultor, como profesor, para decirle a la gobernanza, a los líderes, a la gente que tiene que ver con este proceso, a futuro hay que pensar en esto. A futuro hay que mirar cómo se mejora y dejar que lo que ya existe se aplique lo que hay, lo que se puede dar, porque muchas veces nos paramos es a ver si lo que está planteado sirvió, entonces buscar donde no sirvió para resaltarlo. Pues como no es perfecto ninguna norma, sí es bueno revisar y mejorarla. Eso es una buena norma, pero también llenar lo que falta de acuerdo a la situación de contexto, al desarrollo, a las situaciones que en particular se están dando en cualquier parte, y esto pues tiene que ver ese reto que se marca. Y hay algo que en los retos que tiene que ver con el tema de los recursos es en el marco de Sendai y en todos los eventos en que se habla del impacto de los desastres y también del impacto de la prevención, porque la prevención también da impacto económico. Hay cálculos donde se dice que por cada dólar invertido se puede ahorrar entre 7, 6, $8 en la situación de crisis. O sea, construir un dique, construir un muro, reubicar gente, sale más, es mejor negocio, se ahorra más en el presupuesto de cualquier región que esperar a que pase. Pero también hay que hablar de esa transferencia de riesgos en el sentido de hacer una buena administración que combine la parte financiera, la parte de seguros, la parte de reaseguramiento y la parte de la obra y el trabajo que tiene que ver con los temas de reducción del riesgo y la parte de la protección económica. Hay países que cuando los ha agarrado una situación de emergencia, activan unos mecanismos de seguros. Y en el CARDID que tiene Colombia, pues tiene unos soportes para activar mecanismos como tales. Entonces, estos retos son los que les decía inicialmente que son fundamentales para irlo mirando en este proceso. Con esto, yo puedo decirles que parte de que cuando uno habla de la interconexión, significa que si los vulnerables siguen en riesgo, todos siguen en riesgo. Y esta reflexión que yo hago de esta interconexión
sí lo coloco para el análisis personal. Esto no lo dice la ley. Esto sí es un análisis como la que les planteé cuando les dije que queríamos sacar una ley, que era esta ley. ¿Qué se quiere? Entonces, yo planteaba y decía, yo lo que quiero es un país menos vulnerable con comunidades más resilientes. Y ahí se desarrolla. Con el tiempo, uno empieza a darse cuenta que esa situación cambia y que uno tiene que colocar en estos análisis temas como estos. Y lo que puedo también deducir es que hay que trabajarle a este tema. Si yo le digo, si los vulnerables siguen en riesgo, todos siguen en riesgo, es como parte de lo que cuando se mide la atención de una emergencia en cualquier punto y la recuperación, y si están en pañales, pues eso marca una situación crítica, que es lo que algunos de ustedes lo reflexionan en su interior y en algún momento lo han expresado. Y eso tiene como parte del reto que hay que plantear, hay que analizar. Bien, hasta acá ya empiezo a cerrar esa primera parte, que es de los soportes que se tiene la ley, para entrar también a hablar de unos principios. Pero yo quiero ahora, en estos momentos, aprovechar para también irlos introduciendo en una temática que tiene que ver con lo que es transversal a la gestión de riesgo y tiene que ver ahora con la situación. No sé si el doctor Diego me puede acompañar para colocarme un video que lo dejé en el archivo suyo, Ya porque le comparto, quería ya le comparto. quiero decirles a un personaje que habla sobre el cambio climático, y cuando hablo de la parte de la gobernabilidad, es que yo desde acá tengo el tema de colocar los videos, he tenido problemas, entonces no quería llegar hoy a este tema para que me lo pueda colaborar si lo ponemos, y van a saber que es un actor de gran impacto a nivel mundial. Entonces, por favor. Ya le comparto. Listo. Este está en inglés, pero tiene unos subtítulos en español y quiero que lo puedan ustedes analizar. ¿Sí ven mi pantalla? Está en negro, pero sí la está. Por favor, me dicen si escuchan sonido. United Nations Messenger of ¿Sí Peace. escuchan? Sí. Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living.
I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate. It is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Listo, mi doctor. Listo, mi doctor Carlos Iván. En uno de los eventos más importantes hace unos años sobre el tema de la concientización a los líderes del mundo, a los tomadores de decisiones sobre el tema del cambio climático. Y creo que en estos escenarios académicos nosotros podemos también ser parte de hacer algo que en el tema de la gestión se llama la advocacy. Ahora sí, quiero abrir el micrófono para escuchar alguna reflexión, no de cambio climático, sino alguien del grupo que nos haga una reflexión sobre la gestión del riesgo. La gestión de riesgo desde el punto de vista de soporte legal para que la política se aplique en Colombia.
Entonces, por favor, ¿quién de los participantes nos acompaña con una reflexión a quien quiera dirigirla, pero de la aplicación de la norma que tiene en Colombia en gestión de riesgo, la de 1523, con todo lo que hemos revisado en estas clases anteriores y que de su experiencia o desde lo que usted ha estudiado pueda en estos momentos planteárnoslas. ¿Quién me acompaña? Ay, aquí hay una persona de... Heiber Márquez, ¿quién es? ¿Está Heiber Márquez? Bueno, Hugo Ramos, de pronto quiere Hugo, aportar algo. Hugo está conectado. Hugo, por iniciativa acá del profesor Diego, si usted nos puede hacer un aporte. O Juan Felipe Garzón, que nos pueda aportar algo. ¿Cómo está? Vamos a hacer un ejercicio entonces como si estuviéramos tomando lista. Alejandra Martínez está conectada. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo nos escucha Alejandra? Bien, sí, señor. ¿Usted de qué institución es, Alejandra? De la Alcaldía Municipal de Junín, Cundinamarca. Unín, Cundinamarca. ¿Y qué rol desempeña allí? Ingeniera civil. Wow, ingeniería civil. ¿Y ha trabajado en un tema de gestión de riesgo de desastres? No, no, señor, eso lo tiene a cargo un compañero de la oficina con otra compañera que es ingeniera ambiental. Ok. Y si yo le preguntara acá en este espacio, de lo que usted ha vivido en el tema de la gestión de riesgo de desastres en Colombia y lo que ha visto en el mundo, ¿cuál sería su granito de arena para contribuir a la conciencia? Eh, eh, a la conciencia de pensar en los demás. ¿Qué podría decirnos? Pues, Una recomendación. sí, Ujú. pues que las decisiones que tomemos pueden afectar otras vidas con respecto a un riesgo. Las decisiones pueden afectar en otras vidas como si fuera un riesgo. ¿Y en qué se está imaginando usted? ¿Cómo qué decisiones? Pues a la hora, yo estuve en una visita como tal de gestión de riesgo acompañando a mis compañeros, en donde una vivienda estaba a punto de colapsarse. Entonces se hizo toda la parte del Consejo de Gestión del Riesgo y se tomó la decisión de darles un subsidio de arrendamiento, ya que estaban en un riesgo inminente de colapso de vivienda. Entonces, digamos ahí, si donde no hubiéramos tomado esa iniciativa,
pueda que las vidas de las personas que estaban allí tuvieran otro final. Pues me parece que ese análisis traído a este momento es absolutamente válido y eso hace parte de lo que yo quiero que reflexionemos. Me parece muy buen aporte. Entonces, muchas gracias. Bueno, sí, Alejandro, señor. Ajá, gracias. vale. Aquí tengo Epaminondas Hidalgo. Tiene abierto el micrófono. Sí, muy Epa, buenas tardes, doctor ah, Carlos Iván. sí, buenas tardes. Yo quería hacer un aporte, digamos, sobre la reflexión. Tengo 5 punticos, de pronto pueda que nos sirva para todos. La primera es Correcto. la prevención sobre la reacción. No esperemos que ocurra tragedias para actuar. Debemos fortalecer los planes de gestión, invertir en prevención y educar a la comunidad. La responsabilidad compartida. No solamente le compete al gobierno nacional, ni a la gobernación, a alcaldías, sino también a las organizaciones comunitarias y a cada ciudadano. Esto nos indica que la gestión del riesgo debe ser un deber colectivo. La planeación obligatoria. Los planes Correcto. de desarrollo y ordenamiento territorial deben de integrar la gestión del riesgo. En el caso, se obliga a que proyectos de infraestructura, vivienda, aguas o vías contemplen medidas de mitigación. Muchas veces cuando se construye viviendas, proyectos, nunca se tiene en cuenta lo que es la planeación de gestión de riesgos ni se planea este tipo de mitigaciones. La protección de la vida y el desarrollo. Tenemos que buscar que la gestión de riesgos se convierta así en un eje transversal de desarrollo humano y económico. Ujú. El desafío a la implementación. A veces la norma no es clara, pero sí nos obliga a que nosotros tengamos capacidad para poder desarrollar estos planes de emergencia y tenerlos en cuenta, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Eso es todo. Gracias. No, muy bien. Señor Hidalgo, pues me alegra oírlo. Tiene un buen manejo conceptual, pero también lo tiene con el sentido de la responsabilidad. Y creo que su aporte en estos momentos cae al 100%. Juanita Roa, tiene la mano levantada. Adelante, Juanita. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, respecto a la opinión